Hola queridos estudiantes, soy su profesora Flormira Padilla Cadenas. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante. Quiero que observen por favor lo que estoy mostrando en la pizarra. La pregunta es, ¿quién es? ¿Qué importancia tiene este personaje? ¿De qué trata su obra? ¿Por qué es importante estudiar este tema? Muy bien, esta y otras preguntas más las responderemos en el siguiente trabajo. ¿Cuál será nuestro propósito del día de hoy? Conocemos la primera y nueva crónica de buen gobierno. ¿De quién? ¿De quién dijimos? De Felipe Guzmán Poma de Ayala. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Aprendamos más sobre el autor. Felipe Guzmán Poma de Ayala fue un indígena que vivió después de la conquista. Sabemos que es el autor de un manuscrito que tiene cerca de 1200 páginas, de las cuales 400 son dibujos, y que el personaje es representado por un indígena, ya que él proclamaba ser descendiente de los reyes del Chincha y Suyo, y que su madre estaba vinculada con la dinastía de los reyes incas, es decir, con Tupac Yupanqui. Esta crónica está escrita en función de hacerle llegar el mensaje sobre la situación de la población indígena al rey de España. Él era el portavoz. Él fue un indio ladino, que quiere decir quien estaba capacitado para escribir y leer tanto el castellano como las lenguas amerindias. ¿Qué son las lenguas amerindias? Son aquellas que son propias de un territorio. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el quechua, el aymara, el shipibo, el conigua y otros más. A eso se les llaman lenguas amerindias. Ustedes observan ahí las imágenes, hablan por sí solas, ¿no? Cierto, en la primera imagen observamos la crueldad de los españoles ante los indígenas, cómo los hacían trabajar, recolectar, ir a las minas y todo lo demás. Entonces, por ello, él menciona que la obra le tomó terminarse 30 años, la que nosotros conocemos, en la cual se incorporaron borradores que ya se habían escrito anteriormente. El tema principal de la obra es corregir y denunciar los problemas del virreinato, mejorar el trato a los indios y que haya mejor comunicación entre la República de los Indios y la República de los Españoles, ya que de esa manera era la división tradicional. Miren ahí, vemos las imágenes de los indios, ¿no? Construyendo, cosechando. A él le interesó demostrar que los indígenas son los verdaderos dueños de las tierras indias. Hace un retrato de los distintos representantes de los segmentos sociales que se dan en la época de la colonia. Nos va a hablar de los encomendaderos, de los negros, de los mulatos, de los criollos. No solamente eso, él es tan empapado con algunos personajes que representan algunos tipos sociales, con los reyes incas, con la descendencia y todo lo demás. Se dice que él era un ferviente católico, porque en la primera página de su obra hace la representación del Papa como jerarca supremo, luego del rey de España y por debajo su imagen, que representa al mundo andino. Él se regía por los valores de la Iglesia Católica, como ahí lo observamos, por ejemplo, en la imagen. Debido a la diversidad lingüística y a los problemas de los indios por el castellano, debido a que ellos no recibían ningún tipo de educación, Guzmán Poma de Ayala buscó un mecanismo para hacer que éste sea asequible, su texto sea leído por todos. Por ello, incluyó imágenes que describían lo que él trataba de explicar con palabras. La principal argumentación del autor es que para beneficio de la corona española, los indígenas deberían de ser tratados mejor, porque si se acababan los indígenas,
¿quién iba a entrar a los laboreos de mineros, a la recolección y a otras actividades que estaban encargados los indígenas? Entonces, él pedía, exigía que se trate mejor a los indios porque de esa manera se podría sustentar todo el trabajo de los españoles. Él remarca en sus dibujos y en alfabeto latín que no hubo conquista. De hecho, dibuja a su padre dándole la bienvenida a Francisco Pizarro cuando éste llega a Cajamarca. Es por ello que él cuestiona bastante el hecho de que se le atribuyera a ellos, a los españoles, el señorío, ya que en realidad ellos fueron recibidos de buen ánimo, no hubo en ningún momento conquista. Esta obra es importante porque es una obra muy temprana escrita por un indígena. Esta obra refleja una visión de los vencidos, es decir, el punto de vista de un poblador indígena acerca de la invasión europea y de la propia historia indígena. En esta obra podemos encontrar unas líneas de fuerza sobre lo que sucedió en el Perú en esas épocas. Además, tiene grandes argumentos que aún no se han estudiado, que podrían dar un cambio a la historia tal como la conocemos, así como el origen de los reyes incas, sus medicinas, costumbres, creencias y tradiciones. Luego de haber estudiado por muchos años y recorrido gran parte del territorio peruano, Felipe Guamán Poma de Ayala, luego de 30 años, decidió regresar a su familia, a su hogar, básicamente encontrando a una familia que ya inclusive se había olvidado de él, inclusive que lo creían muerto. Entonces, ¿para qué? Básicamente con la fina convicción de que su obra sirviera para hacer grandes cambios en el trato y el gobierno de los indígenas. Luego de esto, él fallece en Lima en 1615, con la plena alegría de repente de haber reflejado en su obra básicamente cómo era la vida y qué debería de cambiarse para que los indígenas estén mejor. Luego de conocer sobre la vida y obra de Felipe Guzmán Poma de Ayala, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Está bien? Ustedes lo harán en su cuadernito y luego, ¿qué cosa? Me enviarán sus evidencias. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. No se olviden de realizar la actividad que se les está dejando. Gracias.